Bienvenidos a un nuevo programa de Hombres y Negocios. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Gustavo Walber, que nos va a hablar sobre economías regionales. Quédate ahí. Bueno, 2015 se rige puntualmente por la cuestión política. Es un año donde la política va a tapar a la economía y de hecho lo estamos viendo que arrancó la pelea política a partir del caso Nisman, que a partir de ese momento en el mercado de capitales se dice que cuando se habla mucho de política y se habla poco de la economía, las bolsas crecen. De hecho, tenemos un acumulado de la bolsa del Merval hasta ahora de ganancias de casi un 50% en algunas acciones como Pampa Holding o YPF, que venían en cierta caída por el cepo al dólar y por una economía afectada por los fondos buitres. Buena señal económica fue el logro de George Soros, porque hay que decirlo, de George Soros en la justicia británica. Hay que entender que George Soros es un buitre, pero de los buenos a veces. En este caso a Cristina le sirvió, se sirvió de un buitre bueno que le logró abrir y un juez inglés desafectó a Argentina para que realice los pagos y ya el gobierno está pensando en emitir en esa plaza. Esto lo pone como loco obviamente a Griesa. Eso es lo que está rigiendo la cuestión económica, porque Argentina va a necesitar 50.000 millones de dólares, el swap chino lo tiene que devolver y el préstamo a los bancos franceses, a Francia también. Entonces van a estar emitir y se estima que va a estar emitiendo un bono, se calcula que va a ser el bono 2024 entre un 8,5% anual, que es un poco menor a lo que se estimaba que podía ser en el mercado y tiene que ver con esta buena jugada que hizo Cristina al acercarse a un fondo que esta vez le jugó a favor, que es George Soros. Pero para esto hemos invitado a Gustavo Walber, quien con los números reales nos va a ayudar a entender un poco más esta situación de este año económicamente y políticamente muy fuerte, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bienvenido, Gustavo. ¿Qué te parece esto? ¿Hay buitres buenos y buitres malos? ¿Cómo es, digamos? En realidad lo que a los inversionistas lo que les interesa es ganar dinero, punto. Y que los llames buenos o malos, para mí es siempre una cuestión de discurso. De hecho, en la reestructuración de deuda del año 2005, por ejemplo, un poco más también la de 2010, tuvieron muy buenos resultados debido a los que llaman fondos buitres. Es simple, en 2001 se declaró un default, se concretó en el año 2002 y hubo gente que empezó a vender regalados los títulos de deuda que tenía y muchos fondos de inversión que los compraron para especular. Hubo algunos que especularon con la reestructuración. Compraron a 10 cosas que después de la reestructuración ya valían 100. Hicieron un flor de negocio. Hubo otros que entraron esperando juicios, a ver de ganar más con un juicio que con una reestructuración. Pero son todos inversionistas, especuladores financieros que ayudan a que los mercados funcionen en realidad. Lo que pasa es que, bueno, a un gobierno le han venido bien algunos, le han venido mal otros, por eso lo de buitre o no buitre. Pero lo de buitre en sí es una calificación despectiva exagerada. En realidad el buitre es un carroñero, come a lo que está muerto o muriendo. Cumple una función de naturaleza también, digamos. Claro, pero primero tenés que estar muerto. No hay buitres contra Noruega, no hay buitres contra Suiza, no hay buitres contra Alemania, porque funcionan bien. Es decir, hay una culpa nuestra en haber sido carroña para algunos a los que le llaman buitres. Así que todo lo que se trata es simplemente de saber cómo funciona el mercado financiero y a eso hay que reconocer que el gobierno sí apuntó. Tiene un discurso interno para la tribuna, con esto de los buitres, los vendepatrias y todo eso, y otro discurso que fue tratar de arreglar las cuentas. Por eso aceptó pagar los juicios que había en el CIADI, el Tribunal Este del Banco Mundial. Por eso el arreglo sin chistar con el Club de París, sin discutir ni medio dólar cuánto había que pagar. Los 10.000 millones del Fondo Monetario. Los 15.000 millones, 15.000 millones del Fondo Monetario. Fue tratar de arreglar las cosas. Si bien lo del fondo tenía mucho más de componente político. Pero lo que se intentó fue mostrar que en realidad se quería ir al mercado internacional.
Algunas otras cuestiones internas o internacionales le han jugado negativamente en esa búsqueda, pero yo creo que el gobierno sí sabe cómo funciona el mercado financiero. Rotula porque le viene bien para un discurso político, para tratar de acomodar las cosas, pero tienen claro cómo funciona el mundo. Pero cambiamos deuda que tenemos con el fondo por Venezuela a una tasa mucho mayor. Seguro. Eso también es otra historia, además, que tiene que ver con las cuestiones de discurso. El Fondo Monetario te estaba cobrando tasas alrededor del 4% anual. Venezuela del 14-15% anual. Donde hay otro detalle que uno suele olvidarse. Cuando en mayo del año 2001 Cavallo plantea un megacanje de deuda, porque si no, tal como estaba la finanza, iba a haber un default a mediados del año 2001, aceptó poner títulos pagando tasas del 14% anual. Y lo hablaban de vendepatria, de un tipo irracional que no podía llegar a pagarse eso. Es lo mismo que los Kirchner aceptaron pagar y nadie les dijo nada. Así que si lo hace Cavallo es malo, si lo hace Kirchner es bueno, a la misma operación. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de los Estados Unidos próximamente, en el corto plazo? Claro, en el caso Argentina... Perdón, tanto como gobierno como de parte de Griesa. Hay que esperar. El gobierno de Estados Unidos jugó para Argentina en el juicio con los holdouts. Siempre. Siempre jugó para Argentina. De hecho, no es solo el actual gobierno. George W. Bush también jugó a favor de Argentina cuando se estaba saliendo de la crisis del default. De hecho, la foto cuando llega Néstor Kirchner y viaja a Estados Unidos y pone su mano apoyándose en el pie de Bush, en la rodilla. En la rodilla, sí. Cuando vuelve, el canje, ¿dónde se lo hace al canje? ¿Quién habilita y sale el respaldo del canje de Argentina? La plaza de Nueva York, que es Estados Unidos. Bueno, eso también es una muestra de que se sabe cómo funcionan las cosas. Vos llegabas a plantear un canje bajo legislación argentina, donde tenés jueces poco confiables, no conseguís nadie que entre. Se lo hace en Nueva York justamente reconociendo que ahí está la plaza confiable para los inversionistas financieros. Así que después no hay que andarse quejando de si Griesa falla a favor de los que reclaman. Si por eso se eligió los tribunales de Griesa. Entonces, claro, bueno, dejemos de macanear. A nosotros nos dio la oportunidad Estados Unidos de poder emitir deuda en los tribunales en Nueva York, bajo la legislación de Estados Unidos. Pero fue una decisión política de Estados Unidos el permitirnos hacer el canje. Relativamente, guarda, mientras vos cumplas con las leyes, mientras el equivalente a la Comisión Nacional de Valores en Nueva York diga que vos cumplís con las normas, podés hacerlo. El gobierno de Estados Unidos jugó políticamente en primer lugar en los tratos con el Fondo Monetario. Estados Unidos es uno de los pocos países que tiene silla individual en el Consejo Directivo del Fondo Monetario, porque es uno de los principales aportantes. Argentina no tiene un representante solo de Argentina, hay un representante de varios países. De ese grupo de países donde está Argentina hay un representante, pero Estados Unidos tiene silla propia. Y a eso lo hizo jugar, para que el Fondo Monetario le tuviera paciencia al país en cómo se estaba reestructurando desde Duhalde, cómo siguió avanzando durante los Kirchner, y Obama trató de jugar mucho a favor de Argentina en el juicio que se estaba llevando a cabo en el Tribunal de Griesa. De hecho, en la última etapa, cuando llega a la Cámara de Apelaciones el planteo de Argentina, el gobierno de Estados Unidos presenta un papel como amigo de los tribunales, el famoso amicus curiae que se está haciendo también en Tucumán hace poco tiempo, para hablar a favor de los planteos de Argentina. Uno no puede decir que estos yanquis imperialistas explotadores, al contrario, nos han dado muchas manos. Perfecto. Bueno, en el próximo bloque quiero que hablemos sobre cuál es tu visión del año económico con la elección encima. Vamos a un corte y ya volvemos.